día de hoy no va a haber videoconferencia, voy a dejar la clase grabada en un video que van a encontrar ustedes en plataforma para pues, explicar lo que son los temas que vamos a seguir viendo. En este caso, pues vamos a ver lo que incluye el plan de estudios. Nada más para hacer un breve repaso, pues la clase anterior habíamos hablado que el plan de estudios es el currículo que se debe de cumplir, es una estructura, es lo que nos permite a nosotros como maestros saber qué es lo que tenemos que enseñar en cualquiera de los niveles educativos. En este caso, educación básica tiene su propio plan de estudios, educación obligatoria, pues estamos hablando de preescolar, primaria, secundaria y educación media superior. Entonces, todos estos planes de estudio pues tienen un enlace entre sí para que el alumno pueda tener la continuidad de estos temas y que el alumno vaya pues ahora sí que este obteniendo o certificando todos los niveles que él tiene y para poder hacerlo, pues el alumno tiene que cumplir con los conocimientos y estos conocimientos son los que están en un plan de estudios. Lo que incluye el plan de estudios son contenidos, métodos. En esto, pues son las materias que se imparten, no nada más son las materias, obviamente sí las tiene, pero también aquí son las maneras en las que cómo va a aprender el alumno, ¿no? El modo en la que el docente tiene que enseñar un conocimiento y eso tiene que ver con la planeación didáctica, el contenido y los métodos. O sea, el contenido es lo que vamos a enseñar y los métodos es la manera en la que cómo vamos a enseñar ese conocimiento. Aunque a menudo los métodos se tratan por separado, no pueden quedar desligados. Esto quiere decir que el alumno tiene que tener una continuidad de lo que está aprendiendo. Por eso es importante que dentro de la planeación hay que conocer cuáles son los conocimientos previos del alumno para que de esta manera podamos tener un enlace y que también el alumno pueda lograr pues lo que es un proceso de enseñanza-aprendizaje y que el alumno también pueda producir un aprendizaje autónomo, que el estudiante pueda ir aprendiendo por sí mismo, pero esto se logra cuando el docente hace una buena planeación, cuando el docente logra lo que es una transferencia. Este, Aquí en este segundo punto, bueno, en este tercer punto, el alumno tiene que profundizar los conocimientos y eso pues va a requerir también un enfoque práctico, o sea, que partamos de una teoría a una práctica y que el estudiante pues pueda ahora sí que profundizar más en esos conceptos y que tenga también un enfoque más práctico. En este caso, por ejemplo, que el alumno pueda tomar decisiones que lo van a ayudar cuando se enfrente a un contexto real. Y también, que si por ejemplo la materia es un poco más complicada, más compleja, pues que el alumno pueda, dedicar más tiempo y también que puede el alumno encontrar los métodos que le permitan aprender más de la materia y también que pueda ligar lo que son conocimientos previos con lo que está aprendiendo nuevo. Entonces, dentro de lo que es un plan curricular, se debe de considerar también qué es lo que el alumno debe de aprender y qué es lo que debe de ligar para que esos conocimientos los pueda seguir utilizando. Continuando con lo que debe de incluir un plan de estudios, es muy importante que un plan de estudios tenga también la manera en la que se va a enseñar. Esto quiere decir las metodologías. Por eso es muy importante que dentro de los planes de estudios se incluyan lo que son el cómo se debe de enseñar para que el alumno también aprenda, o sea, que el alumno también pueda tener hábitos de estudio de cómo se les enseña a ellos. Entonces, dentro de los planes de estudio de educación, por ejemplo, de educación básica, tenemos ya las metodologías de enseñanza. Si estamos hablando de una tendencia constructivista, pues obviamente vamos a ir enseñando conforme a una tendencia constructivista, donde nosotros vamos a rescatar los aprendizajes previos del alumno, vamos a unir las nuevas experiencias y vamos a formar nuevas experiencias. Entonces el estudiante va a poder crear esas experiencias y va a poder aprender ahora sí que del fracaso, ¿no? No, el fracaso no hay que verlo como algo malo al 100%. El fracaso es un punto muy importante porque el alumno aprende a no cometer los mismos errores. Es una experiencia. Entonces, dentro de los planes de estudio tiene que ir esta parte de una enseñanza de cómo la vamos a cómo la vamos a ejecutar, cómo la vamos a diseñar para que de esta manera el alumno también aprenda a través de esta
¿cómo se dice? A través de estas metodologías, ¿no? Ahora sí que producir un proceso de enseñanza-aprendizaje, diseñar una enseñanza, pero que también ese diseño de esa enseñanza ayude al estudiante a que pueda estudiar por sí mismo. Dentro de los aspectos del plan de estudio, tiene que abarcar estos siguientes ejemplos. Los estudiantes aprenderán una cosa si el docente se los dice. O sea, de todas maneras, el docente tiene que crear los entornos para que el alumno pueda aprender lo que él necesita, porque eso que él necesita lo va a seguir practicando. Número dos, aprenderán otras cosas si se lo demuestran, que parten de una teoría a una práctica, que el alumno aprenda a través del ejemplo. Aprenderán aún más cosas si el docente les demuestra antes y luego los incita a experimentarlos por sí mismo. Que el alumno tenga estas experiencias para seguir aprendiendo por sí mismo y que estos hábitos de estudio los siga practicando el estudiante. También el número 4, el alumno debe de encontrar las soluciones por sí mismo, tomando como ejemplo lo que hace el docente, ¿no? De que el alumno realmente vea cómo el docente está solucionando los problemas, pero que eso también ayude al alumno a poder solucionarlos. Entonces, el docente tiene que ser un ejemplo de lo que está realizando para que el alumno, ¿cómo se dice?, pueda también solucionar esos problemas. Digamos que es como un ejemplo, ¿no? El docente tiene que mostrar primero cómo hacer las cosas para después que el alumno las puede imitar. O sea, es un aprendizaje, podríamos decir, por imitación, pero tiene más conciencia porque el alumno está enlazando las experiencias previas con las experiencias nuevas. El plan de estudios va cambiando. Obviamente, todo plan de estudios de cualquier nivel educativo tiene que ir cambiando, porque es importante que vaya cambiando, porque no es una estructura fija, porque siempre nos estamos encontrando con contextos diferentes. La sociedad va cambiando. La pertinencia cada vez se vuelve más exigente. ¿Por qué? Porque necesitamos alumnos más preparados. Entonces, el plan de estudios no hay que verlo como una estructura fija que albergue nada más un contenido organizado, sino también que se trata de un instrumento dinámico en el cual nosotros podamos reflejar metas y experiencias educativas para que puedan estas llegar a una finalidad, ¿no? De que el alumno tenga todos los conocimientos necesarios y que se pueda desempeñar. El plan de estudios por eso va cambiando, porque vamos encontrando nuevas, exigencias y esas exigencias nos tienen que llevar a que el alumno tenga más conocimientos. Este, Dado que también todo esto va cambiando con el tiempo, o sea, los planes de estudio no son estáticos, van cambiando conforme va pasando el tiempo. También se van incorporando nuevas experiencias para lograr estos objetivos. Entonces, conforme vamos aprendiendo de los planes de estudio, de los errores, de las metodologías, pues vamos incorporando nuevos elementos, nuevas estructuras para modificar el plan de estudios. Podemos decir, por ejemplo, podemos reestructurar el plan, podemos reestructurar las cartas descriptivas, pero dependiendo, haciendo un diagnóstico de lo que está pasando allá afuera. No podemos nada más cambiar el plan de estudios nomás así porque sí. Tenemos que cambiarlo conforme vamos encontrando nuevas experiencias y vamos encontrando nuevas exigencias. En consecuencia, también el plan de estudios va cambiando y se va desarrollando a medida que el programa se va poniendo en marcha. Conforme se van adquiriendo experiencias de ese plan de estudios, se va cambiando, se va colocando nuevos elementos. Por ejemplo, podemos decir de aprendiendo en casa, del proyecto de aprendiendo en casa. Hay cosas que lo están siguiendo así, que lo están continuando haciendo, como hay elementos que ya los quitaron. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que a lo mejor no eran funcionales. ¿Y cómo se hizo eso? A través de un diagnóstico. Todo esto para que un plan de estudios se vaya reestructurando o vaya cambiando, se tiene que hacer un diagnóstico, se tiene que hacer una evaluación para poder determinar en dónde y cuándo hay que hacer una modificación. Puede ser una materia, puede ser las horas, puede ser la carga académica, dependiendo la importancia que tenga esa materia. Asimismo, también es necesario reformar continuamente el plan de estudios a medida que la sociedad se va desarrollando y va cambiando. Esto tiene que ver con la pertinencia, con lo cual ya habíamos hablado la vez pasada. Los planes de estudio tienen que estar compaginados con las necesidades que hay en la sociedad. También tienen que estar compaginados con la pertinencia. Cuando hablamos de pertinencia estamos hablando de las necesidades políticas y culturales y económicas de un país.
Entonces, cuando se realiza lo que es una modificación de un plan de estudios o se está cambiando, es porque la sociedad va cambiando también. O sea, la sociedad, así como el plan de estudios, se va modificando porque porque la pertinencia así nos obliga, porque las tendencias nos van jalando a que todos estos planes vayan modificándose. A lo mejor las metodologías, la estructura misma de los temas, etcétera. La ideología también de la educación y los redactores del plan de estudios tienen que ir a la tendencia o tienen que estar incluyendo las tendencias globales dentro del plan. O sea, no nada más es para lo que estamos viendo necesidades de nosotros como sociedad, sino que el alumno también tiene que desempeñarse en un entorno global, que le dé el plan de estudios la posibilidad de poder modificar sus propios conocimientos, pero que los pueda adaptar dependiendo del contexto en el que se encuentra. En la naturaleza de estos planes se elaboran es un proceso, obviamente tiene que haber un diagnóstico, tiene que haber una evaluación para que estos planes se puedan ir modificando. Y el tipo de programa educativo, se tiene que tomar en cuenta, pues ahora sí que todos los factores, ¿no? Los factores sociales, las exigencias, tanto políticas, económicas y culturales, para que también el plan vaya a la par con las necesidades que se están viviendo en ese momento. Y por eso es importante conocer el contexto, hacer un diagnóstico para que los planes de estudio vayan a la par con estas necesidades. La elaboración de un plan de estudios, ¿quién participa? En estos casos, cuando se hace un plan de estudios, tienen que estar involucrados y también va a depender de los procesos de elaboración y también del plan. Entonces, en este sentido, los docentes son ahora sí que los actores educativos quienes se dedican a crear lo que es un plan de estudios, porque se tiene que tomar en cuenta también lo que son los materiales didácticos, las materias que se van a realizar, las actividades, el cómo se va a planificar. Entonces, tienen que ser especialistas en la materia, en este caso maestros, docentes, que estén involucrados pues dentro de la práctica educativa para que ellos puedan crear los materiales y también las actividades que van a ir involucradas dentro de un plan de estudios. ¿Cómo puede ser, cómo suele ser elaborado un plan de estudios? El plan de estudios o el nuevo plan de estudios dependerá también de la ideología de la escuela, de la educación, la capacitación, la decisión de quienes participan y también examinar de qué manera se está realizando ese plan. O sea, son los involucrados dentro de la educación quienes toman las decisiones. Obviamente se tiene que hacer un estudio para poder determinar de qué manera se va a hacer el plan, de qué decisiones van a realizar y también la naturaleza del mismo. En esta etapa también es necesario utilizar conceptos internos y externos respecto al plan de estudios. En este contexto, lo que se define como un punto interno son aquellos donde se hace el plan de estudios como lo que son administradores de la institución, los docentes y los estudiantes, porque las escuelas pues van a compartir experiencias educativas, los docentes van a ir creando o van a ir incorporando estrategias, metodologías y también los propios estudiantes, ¿no? ¿Cuáles son las experiencias de los estudiantes? ¿Cómo fueron sus evaluaciones? Si realmente el plan de estudios dio los resultados que se esperaban, por qué sí y por qué no. Los externos es, por ejemplo, podemos decir, ajenos a lo que es una institución, expertos académicos, administradores, planificadores, políticos, etcétera. Por ejemplo, los externos son los que definen o los que van definiendo, por ejemplo, las reformas educativas, que las reformas educativas pues son esas modificaciones para garantizar una educación de calidad, o sea, dentro de un plan de estudios se hace lo que es un proyecto educativo, se ponen las metodologías, pero también entra la parte política, porque las políticas educativas también van actualizando, van poniendo reformas que van actualizando la educación, van poniendo ahora sí que todos esos elementos que se necesitan para que la educación realmente sea de calidad. El experto con una función lineal versus el facilitador originario. Al elaborar un plan de estudio se pueden identificar dos enfoques principales, estructurados a partir de dos actores que participan en el proceso.
En uno de ellos es el experto con función lineal. Estos son los expertos que podríamos decir dentro de un sistema educativo, que están ahora sí que en el departamento de planificación, de las instituciones académicas, los que van estableciendo líneas o directrices para establecer las metas de un plan. Este primer punto, por ejemplo, de los expertos con función, pues son aquellos que van estudiando cuáles son las tendencias, cuáles son las necesidades y van colocando las direcciones o las líneas a seguir para poder crear o estructurar un plan de estudios. En este caso, también se considera el estudiante como un fondo de jerarquía, porque, por ejemplo, cuando un plan de estudios sí funciona o no funciona, pues se considera también la experiencia del estudiante, cuáles fueron los resultados del alumno. Si realmente el alumno tuvo buenos resultados, si no los tuvo, si en realidad hubo algo que el alumno no pudo hacer, ¿no? Entonces estamos hablando aquí de los resultados, tanto negativos o positivos, para poder crear, pues ya, y estructurar un plan que realmente se vaya con las tendencias del estudiante. Luego tenemos el enfoque de lo que es el facilitador originario. En este caso, pues son los redactores del plan de estudios, y ellos se encargan de la ejecución del plan de estudios, que van haciendo las primeras, como por decir un ejemplo, ¿no? Primeras experimentaciones, van tratando de ejecutar el plan de estudios y van viendo los resultados, por así decirlo. Y en esta parte, en él también se comparten toma de decisiones, en la que se va viendo o se va realizando una revisión de todo lo que se hizo, o sea, de todo lo que se incluyó o se reestructuró en el plan de estudios y y con esto pues se va tomando decisiones para mejorar el plan de estudios, qué fue lo que sí funcionó, qué fue lo que no funcionó, dependiendo también los resultados del estudiante y también de las metodologías, si realmente fueron adecuadas, por qué no fueron adecuadas, por qué sí y por qué no. El día de hoy no va a haber videoconferencia, voy a dejar la clase grabada en un video que van a encontrar ustedes en plataforma para pues, explicar lo que son los temas que vamos a seguir viendo. En este caso, pues vamos a ver lo que incluye el plan de estudios. Nada más para hacer un breve repaso, pues la clase anterior habíamos hablado que el plan de estudios es el currículo que se debe de cumplir, es una estructura, es lo que nos permite a nosotros como maestros saber qué es lo que tenemos que enseñar en cualquiera de los niveles educativos. En este caso, educación básica tiene su propio plan de estudios, educación obligatoria, pues estamos hablando de preescolar, primaria, secundaria y educación media superior. Entonces, todos estos planes de estudio pues tienen un enlace entre sí para que el alumno pueda tener la continuidad de estos temas y que el alumno vaya pues ahora sí que este obteniendo o certificando todos los niveles que él tiene y para poder hacerlo, pues el alumno tiene que cumplir con los conocimientos y estos conocimientos son los que están en un plan de estudios. Lo que incluye el plan de estudios son contenidos, métodos. En esto, pues son las materias que se imparten, no nada más son las materias, obviamente sí las tiene, pero también aquí son las maneras en las que cómo va a aprender el alumno, ¿no? El modo en la que el docente tiene que enseñar un conocimiento y eso tiene que ver con la planeación didáctica, el contenido y los métodos. O sea, el contenido es lo que vamos a enseñar y los métodos es la manera en la que cómo vamos a enseñar ese conocimiento. Aunque a menudo los métodos se tratan por separado, no pueden quedar desligados. Esto quiere decir que el alumno tiene que tener una continuidad de lo que está aprendiendo. Por eso es importante que dentro de la planeación
hay que conocer cuáles son los conocimientos previos del alumno para que de esta manera podamos tener un enlace y que también el alumno pueda lograr pues lo que es un proceso de enseñanza-aprendizaje y que el alumno también pueda producir un aprendizaje autónomo, que el estudiante pueda ir aprendiendo por sí mismo, pero esto se logra cuando el docente hace una buena planeación, cuando el docente logra lo que es una transferencia. Este, Aquí en este segundo punto, bueno, en este tercer punto, el alumno tiene que profundizar los conocimientos, y eso pues va a requerir también un enfoque práctico, o sea, que partamos de una teoría a una práctica y que el estudiante pues pueda ahora sí que profundizar más en esos conceptos y que tenga también un enfoque más práctico. En este caso, por ejemplo, que el alumno pueda tomar decisiones que lo van a ayudar cuando se enfrente a un contexto real. Y también, que si por ejemplo la materia es un poco más complicada, más compleja, pues que el alumno pueda, dedicar más tiempo y también que puede el alumno encontrar los métodos que le permitan aprender más de la materia y también que pueda ligar lo que son conocimientos previos con lo que está aprendiendo nuevo. Entonces, dentro de lo que es un plan curricular, se debe de considerar también qué es lo que el alumno debe de aprender y qué es lo que debe de ligar para que esos conocimientos los pueda seguir utilizando. Continuando con lo que debe de incluir un plan de estudios, es muy importante que un plan de estudios tenga también la manera en la que se va a enseñar. Esto quiere decir las metodologías. Por eso es muy importante que dentro de los planes de estudios se incluyan lo que son el cómo se debe de enseñar para que el alumno también aprenda, o sea, que el alumno también pueda tener hábitos de estudio de cómo se les enseña a ellos. Entonces, dentro de los planes de estudio de educación, por ejemplo, de educación básica, tenemos ya las metodologías de enseñanza. Si estamos hablando de una tendencia constructivista, pues obviamente vamos a ir enseñando conforme a una tendencia constructivista, donde nosotros vamos a rescatar los aprendizajes previos del alumno, vamos a unir las nuevas experiencias y vamos a formar nuevas experiencias. Entonces el estudiante va a poder crear esas experiencias y va a poder aprender ahora sí que del fracaso, ¿no? No, el fracaso no hay que verlo como algo malo al 100%. El fracaso es un punto muy importante porque el alumno aprende a no cometer los mismos errores. Es una experiencia. Entonces, dentro de los planes de estudio tiene que ir esta parte de una enseñanza de cómo la vamos cómo la vamos a ejecutar, cómo la vamos a diseñar, para que de esta manera el alumno también aprenda a través de esta, ¿cómo se dice? A través de estas metodologías, ¿no? Ahora sí que producir un proceso de enseñanza-aprendizaje, diseñar una enseñanza, pero que también ese diseño de esa enseñanza ayude al estudiante que pueda estudiar por sí mismo. Dentro de los aspectos del plan de estudio, tiene que abarcar estos siguientes ejemplos. Los estudiantes aprenderán una cosa si el docente se los dice. O sea, de todas maneras, el docente tiene que crear los entornos para que el alumno pueda aprender lo que él necesita, porque eso que él necesita lo va a seguir practicando. Número dos, aprenderán otras cosas si se lo demuestran, que parten de una teoría a una práctica, que el alumno aprenda a través del ejemplo. Aprenderán aún más cosas si el docente les demuestra antes y luego los incita a experimentarlos por sí mismo. Que el alumno tenga estas experiencias para seguir aprendiendo por sí mismo y que estos hábitos de estudio los siga practicando el estudiante. También el número 4, el alumno debe de encontrar las soluciones por sí mismo, tomando como ejemplo lo que hace el docente, ¿no? De que el alumno realmente vea cómo el docente está solucionando los problemas, pero que eso también ayude al alumno a poder solucionarlos. Entonces, el docente tiene que ser un ejemplo de lo que está realizando para que el alumno, ¿cómo se dice?, pueda también solucionar esos problemas. Digamos que es como un ejemplo, ¿no? El docente tiene que mostrar primero cómo hacer las cosas para después que el alumno las puede imitar. O sea, es un aprendizaje, podríamos decir, por imitación, pero tiene más conciencia porque el alumno está enlazando las experiencias previas con las experiencias nuevas. El plan de estudios va cambiando. Obviamente, todo plan de estudios de cualquier nivel educativo tiene que ir cambiando, porque es importante que vaya cambiando
porque no es una estructura fija, porque siempre nos estamos encontrando con contextos diferentes. La sociedad va cambiando. La pertinencia cada vez se vuelve más exigente. ¿Por qué? Porque necesitamos alumnos más preparados. Entonces, el plan de estudios no hay que verlo como una estructura fija que albergue nada más un contenido organizado, sino también que se trata de un instrumento dinámico en el cual nosotros podamos reflejar metas y experiencias educativas para que puedan estas llegar a una finalidad, ¿no? De que el alumno tenga todos los conocimientos necesarios y que se pueda desempeñar. El plan de estudios por eso va cambiando, porque vamos encontrando nuevas exigencias y esas exigencias nos tienen que llevar a que el alumno tenga más conocimientos. Este, Dado que también todo esto va cambiando con el tiempo, o sea, los planes de estudio no son estáticos, van cambiando conforme va pasando el tiempo. También se van incorporando nuevas experiencias para lograr estos objetivos. Entonces, conforme vamos aprendiendo de los planes de estudio, de los errores, de las metodologías, pues vamos incorporando nuevos elementos, nuevas estructuras para modificar el plan de estudios. Podemos decir, por ejemplo, podemos reestructurar el plan, podemos reestructurar las cartas descriptivas, pero dependiendo, haciendo un diagnóstico de lo que está pasando allá afuera. No podemos nada más cambiar el plan de estudios nomás así porque sí. Tenemos que cambiarlo conforme vamos encontrando nuevas experiencias y vamos encontrando nuevas exigencias. En consecuencia, también el plan de estudios va cambiando y se va desarrollando a medida que el programa se va poniendo en marcha. Conforme se van adquiriendo experiencias de ese plan de estudios, se va cambiando, se va colocando nuevos elementos. Por ejemplo, podemos decir de aprendiendo en casa, del proyecto de aprendiendo en casa. Hay cosas que lo están siguiendo así, que lo están continuando haciendo, como hay elementos que ya los quitaron. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que a lo mejor no eran funcionales. ¿Y cómo se hizo eso? A través de un diagnóstico. Todo esto para que un plan de estudios se vaya reestructurando o vaya cambiando, se tiene que hacer un diagnóstico, se tiene que hacer una evaluación para poder determinar en dónde y cuándo hay que hacer una modificación. Puede ser una materia, puede ser las horas, puede ser la carga académica, dependiendo la importancia que tenga esa materia. Asimismo, también es necesario reformar continuamente el plan de estudios a medida que la sociedad se va desarrollando y va cambiando. Esto tiene que ver con la pertinencia, con lo cual ya habíamos hablado la vez pasada. Los planes de estudio tienen que estar compaginados con las necesidades que hay en la sociedad. También tienen que estar compaginados con la pertinencia. Cuando hablamos de pertinencia, estamos hablando de las necesidades políticas y culturales y económicas de un país. Entonces, cuando se realiza lo que es una modificación de un plan de estudios o se está cambiando, es porque la sociedad va cambiando también. O sea, la sociedad, así como el plan de estudios, se va modificando porque porque la pertinencia así nos obliga, porque las tendencias nos van jalando a que todos estos planes vayan modificándose. A lo mejor las metodologías, la estructura misma de los temas, etcétera. La ideología también de la educación y los redactores del plan de estudios tienen que ir a la tendencia o tienen que estar incluyendo las tendencias globales dentro del plan. O sea, no nada más es para lo que estamos viendo necesidades de nosotros como sociedad, sino que el alumno también tiene que desempeñarse en un entorno global, que le dé el plan de estudios la posibilidad de poder modificar sus propios conocimientos, pero que los pueda adaptar dependiendo del contexto en el que se encuentra. En la naturaleza de estos planes se elaboran es un proceso, obviamente tiene que haber un diagnóstico, tiene que haber una evaluación para que estos planes se puedan ir modificando. Y el tipo de programa educativo, se tiene que tomar en cuenta, pues ahora sí que todos los factores, ¿no? Los factores sociales, las exigencias, tanto políticas, económicas y culturales, para que también el plan vaya a la par con las necesidades que se están viviendo en ese momento. Y por eso es importante conocer el contexto, hacer un diagnóstico para que los planes de estudio vayan a la par con esas necesidades. La elaboración de un plan de estudios, ¿quién participa? En estos casos, cuando se hace un plan de estudios, tienen que estar involucrados y también va a depender de los procesos de elaboración y también del plan. Entonces, en este sentido,
los docentes son ahora sí que los actores educativos quienes se dedican a crear lo que es un plan de estudios, porque se tiene que tomar en cuenta también lo que son los materiales, materiales didácticos, las materias que se van a realizar, las actividades, el cómo se va a planificar. Entonces, tienen que ser especialistas en la materia, en este caso maestros, docentes, que estén involucrados pues dentro de la práctica educativa para que ellos puedan crear los materiales y también las actividades que van a ir involucradas dentro de un plan de estudios. ¿Cómo puede ser, cómo suele ser elaborado un plan de estudios? El plan de estudios o el nuevo plan de estudios dependerá también de la ideología de la escuela, de la educación, la capacitación, la decisión de quienes participan y también examinar de qué manera se está realizando ese plan. O sea, son los involucrados dentro de la educación quienes toman las decisiones. Obviamente se tiene que hacer un estudio para poder determinar que de qué manera se va a hacer el plan, de qué decisiones van a realizar y también la naturaleza del mismo. En esta etapa también es necesario utilizar conceptos internos y externos respecto al plan de estudios. En este contexto, lo que se define como un punto interno son aquellos donde se hace el plan de estudios como lo que son administradores de la institución, los docentes y los estudiantes, porque las escuelas pues van a compartir experiencias educativas, los docentes van a ir creando o van a ir incorporando estrategias, metodologías y también los propios estudiantes, ¿no? ¿Cuáles son las experiencias de los estudiantes? ¿Cómo fueron sus evaluaciones? Si realmente el plan de estudios dio los resultados que se esperaban, por qué sí y por qué no. Los externos es, por ejemplo, podemos decir, ajenos a lo que es una institución, expertos académicos, administradores, planificadores, políticos, etcétera. Por ejemplo, los externos son los que definen o los que van definiendo, por ejemplo, las reformas educativas, que las reformas educativas pues son esas modificaciones para garantizar una educación de calidad, o sea, dentro de un plan de estudios se hace lo que es un proyecto educativo, se ponen las metodologías, pero también entra la parte política, porque las políticas educativas también van actualizando, van poniendo reformas que van actualizando la educación, van poniendo ahora sí que todos esos elementos que se necesitan para que la educación realmente sea de calidad. El experto con una función lineal versus el facilitador originario. Al elaborar un plan de estudio se pueden identificar dos enfoques principales, estructurados a partir de dos actores que participan en el proceso. En uno de ellos es el experto con función lineal. Estos son los expertos que podríamos decir dentro de un sistema educativo, que están ahora sí que en el departamento de planificación, de las instituciones académicas, los que van estableciendo líneas o directrices para establecer las metas de un plan. Este primer punto, por ejemplo, de los expertos con función, pues son aquellos que van estudiando cuáles son las tendencias, cuáles son las necesidades y van colocando las direcciones o las líneas a seguir para poder crear o estructurar un plan de estudios. En este caso también se considera al estudiante como un fondo de jerarquía, porque por ejemplo, cuando un plan de estudios sí funciona o no funciona, pues se considera también la experiencia del estudiante, cuáles fueron los resultados del alumno. Si realmente el alumno tuvo buenos resultados, si no los tuvo, si en realidad hubo algo que el alumno no pudo hacer, ¿no? Entonces estamos hablando aquí de los resultados tanto negativos o positivos para poder crear pues ya y estructurar un plan que realmente vaya con las tendencias del estudiante. Luego tenemos el enfoque de lo que es el facilitador originario. En este caso pues son los redactores del plan de estudios. Y ellos se encargan de la ejecución del plan de estudios que van haciendo las primeras, como por decir un ejemplo, ¿no? Primeras experimentaciones, van tratando de ejecutar el plan de estudios y van viendo los resultados, por así decirlo. Y en esta parte, en él también se comparten toma de decisiones, en la que se va viendo o se va realizando una revisión de todo lo que se hizo, o sea, de todo lo que se incluyó o se reestructuró en el plan de estudios y y con esto
pues se va tomando decisiones para mejorar el plan de estudios, qué fue lo que sí funcionó, qué fue lo que no funcionó, dependiendo también los resultados del estudiante y también de las metodologías, si realmente fueron adecuadas, por qué no fueron adecuadas, por qué sí y por qué no.